algún momento de nuestra vida. Amén. Un hombre usado, guiado bajo la experiencia o guiado por el Espíritu Santo y por su instrumento, por lo que Dios le había dado, en este caso era el arpa, daba paz al rey de Israel. Más aún, cuando Israel se enfrenta a los filisteos y a este gigante, cuando todo el ejército está con temor, con miedo, ¿cierto?, de enfrentar a este gigante, porque el gigante desafía al pueblo, al ejército de Israel, y le dice que el que lo vence a él, se acaba la victoria. Si alguien de ustedes viene y me gana, la victoria es suya. Le dice el filisteo, ¿cierto? Pero si yo lo venzo a uno de ustedes, entonces Israel será nuestro. No iba a ser una batalla campal como a lo mejor era la costumbre, sino una más individual. Pero de eso dependía la paz o la tranquilidad o la victoria de Israel, o bien dependía que ellos fueran llevados cautivos por los filisteos. Y en medio de eso se levanta, ¿quién? Este mismo joven, podríamos decir, este mismo personaje, de hermoso de parecer, valiente de guerra, prudente, pero que Jehová estaba con él. Amén. Amén. Este hombre se levanta y le dice al filisteo, Jehová me ha librado, le dice primero a Saúl, Jehová me ha librado de las garras del león, del oso, y también me librará de la mano del filisteo. Amén. Qué hombre con seguridad, con convicción de lo que Dios podía hacer en las manos de él, lo que Dios podía hacer a través de sus manos. Amén. ¿Cuánto nosotros hemos sentido esa autoridad en el nombre del Señor para decir, ayer veníamos conversando en el auto para acá y nos hablaban de una circunstancia cuando el hermano Marco tuvo que enfrentarse solo a una circunstancia y no tuvo miedo, incluso lo fueron a buscar, decía, y le dijeron, hermano, yo lo dejo aquí nomás, pase usted a orar adentro y yo me voy para la casa porque yo no puedo estar ahí. Entonces, hermano, pero en cada una de las circunstancias nosotros hemos sentido que el Señor está con nosotros y que el Señor es nuestra fortaleza y no hay quien nos detenga, que el Señor nos pueda sacar en victoria. Y la palabra dice, termina para relatar esta parte, contexto, es que David era tanta su confianza en el Señor que dice, tú vienes con espada, tú vienes con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se puso a la par de él, sino que puso su confianza en él. Y producto de esta victoria, de todo esto, en el capítulo 18, versículos 7 y el 8, dice que empezaron de vuelta de la guerra, empezaron a cantar en Israel. Saúl hirió a sus miles y David, o sea, Saúl hacía el 10% de lo que hacía David. Y este cántico, esta expresión, esta devoción, podríamos decir, o esta algarabía por David, produjo algún efecto aún mayor en Saúl, que la palabra dice que se enojó Saúl y no miró con buenos ojos a David. Y en el versículo 29 habla que Saúl fue enemigo de David todos los días. Mira, hermano, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, cuando uno de nosotros nos levantamos en el nombre del Señor, no van a estar todos contentos. El enemigo va a colocar siempre a alguien que nos quiera hacer la lucha, la dificultad o la prueba. Siempre va a haber alguien que se va a querer levantar en contra de sus hijos. Amén. Y cada uno de nosotros hemos experimentado de alguna forma cuando hemos visto que nosotros, alguien, cuando menos pensamos, piensa negativo o es contrario a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué pasa ahí en la vida de nosotros? Lo más probable es que nos desanimamos, ¿cierto? Nos bajoneamos y decimos, no más, mejor que lo haga aquí. Para esto yo no estoy con el tema. Bueno, David ahora empezó como, escuché una vez una predicación de alguien que no comparto mucho, pero me quedó esta frase muy clavada. Dice que empezó a bailar con la fea. ¿Y por qué empezó a bailar con la fea? Podríamos decir, porque este hombre, Saúl, al que él mismo había pedido que vinieran a tocarle, ahora se volvió su peor enemigo. Y el versículo 29 que leíamos dice que fue enemigo de David todos los días. O sea, desde ese momento hasta que él murió, le hizo la lucha a David. Y buscó a David incluso para matarlo, para terminar con él, porque sentía que el Señor estaba con él. Miren, David huye
David huye hacia Samuel. David huye hacia Abimelech. David cambió su manera de comportarse, fingió estar loco en tierra de extraños con tal de ser escondido para que Saúl no lo pillara. David estuvo en la cueva, David estuvo en los campos de Moab, David andaba de lugar en lugar y se quedó en el desierto y Saúl lo buscaba todos los días para matarlo. Y me llama la atención, hermano, un versículo que yo destaqué aquí. Lo pueden proyectar, hermana. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice que se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Fue el presidente de los afligidos, de los angustiados. Hermano, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, el Señor lo siguió usando. En medio de esas circunstancias difíciles, cuando a lo mejor él veía que Dios no estaba con él, Dios lo puso ahí para dar consuelo al afligido. Dios lo puso para dar a lo mejor fortaleza al que estaba en amargura. Dios le dio la capacidad a él, en medio de esa tristeza, en medio de esa soledad, para ser un líder, alguien que estuviera al frente de estos 400 hombres. ¿Acaso Dios no puede usar de circunstancias o mis circunstancias para hacer de bendición a otro? Entonces, cuando nosotros nos sentimos en tristeza, cuando nosotros nos sentimos angustiados, cuando nosotros nos sentimos afligidos, no piense y no quiero que se vaya con esto. Dios me dejó, Dios me abandonó. Dios está ahí. Dios está ahí. Y Dios está ahí. ¿Sabe que en cada uno de estos versículos que leía o de estas narraciones que le hacía, que Samuel huyó, que Samuel se fue al desierto, que que David cambió su manera de pensar, que fingió estar loco, en cada una de circunstancias el Señor le hablaba y le decía: no te va a atrapar, yo estoy contigo. No te va a quitar la vida, yo te voy a librar de él. Es más, el relato habla que en algún momento David y sus soldados se escondieron en una cueva y Saúl llegó a la misma cueva. Y estuvo la oportunidad de David de poder cobrar venganza, podríamos decir, de cobrar justicia de todos estos años de persecución. Sin embargo, él dijo: líbreme de Jehová de poner la espada sobre el ungido de Israel. Él tuvo misericordia de Saúl y comprendió que él era la autoridad del rey y solamente le cortó la punta de su manto para mostrarle que lo tuvo la oportunidad para poder cobrar venganza, pero él dejó que el Señor hiciera justicia y él se libró de la mano. Esa es la circunstancia, hermano. Entonces, para resumir, David en este contexto fue perseguido por la fuerza, fue escondido en naciones extranjeras y fue escondido en la cueva. El hombre que Dios había escogido, el hombre que Dios había puesto su espíritu sobre él para ser rey de Israel, ¿dónde andaba? En la cueva, en el desierto, andaba siendo perseguido. ¿Cuál sería lo lógico de alguien que va a ser el próximo presidente o rey de una nación? Que alguien se han señalado a alguien, se cogen a alguien sobre todo el tema de la monarquía. ¿Cómo era? ¿Cierto? Era el hijo del rey el que sucedería en el trono. Pero este hijo del rey no se iba a ir al desierto. Lo preparaban, empezaban a capacitarlo. Lo llevaban de preparación en preparación hasta el punto que llegara a que pudiera ejercer el cargo. Aquí David no pasó por eso, hermano. No es que Saúl le haya dicho: bien, Dios me desdeció a mí y sé que tú vas a ser el próximo rey, vente a mi palacio para que empieces a conocer la nación y cómo se gobierna, cómo se dirige la nación. Todo lo contrario, fue perseguido por el propio rey para poder ser muerto. Y en estas expresiones, seguramente, los comentarios dicen que este salmo que hemos leído es en este contexto. En este contexto que está David, cuando empieza a decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarán para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? Hermano, cuando nosotros estamos en el algarabía de arriba de cómo Dios nos ha usado, o cómo Dios nos ha llamado, de dónde Dios nos ha sacado, y después de algún tiempo se presentan las dificultades, se presentan las luchas, y no solamente una, viene una tras otra. No han habido una expresión en nuestros labios que dirán, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Ah? No hemos a lo mejor usado alguna vez esta expresión, alzaré mis ojos a los montes, pero no para pedir una respuesta del Señor, sino pidiendo explicaciones al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, David estaba en esa circunstancia. Dice la palabra que la expresión ¿hasta cuándo, Jehová? Es una expresión de angustia y súplica. Es como preguntándole al Señor ¿cuánto tiempo va a durar la situación o la aflicción por la que estoy pasando? Seguramente a lo mejor en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestros procesos de la vida, en nuestra tristeza, en nuestra amargura, en nuestra soledad, muchas veces le hemos pedido al Señor que Dios cambie esa circunstancia, que Dios quite esa sensación de angustia, de tristeza o de amargura que hay en nuestros corazones, pero nunca se va. Sigue ahí, ¿cierto? No, por más que oramos, por más que tratamos de levantar el ánimo, por tratar de levantarnos al día siguiente, decir, mañana voy a amanecer con una nueva disposición, pero sentimos que no pasa nada. Estos hechos que le estoy hablando de David, no es que hayan ocurrido en una semana, fueron años, hermano. Fueron años donde Saúl fue perseguido. Fueron años de andar en tierra de extraños. Fueron años de estar en el desierto. ¿Quién ha estado en el desierto? Bueno, la palabra nos revela que Jehová, cuando sacó a Israel del desierto, por las condiciones climáticas, tuvo que ponerle una columna que era de día y de noche, para protegerlos tanto del calor como del frío. Por lo tanto, las condiciones ahí no eran las más adecuadas. El desierto significa no encontrar nada a la mano para poder estar al alcance. Si tengo sed, no hay agua. Si hace mucha calor, no hay sombra. Si tengo frío en las noches, no hay fuego. Si tengo mucho calor en el día, no hay sombra, hermano. ¿Se acuerda de Elías cuando huyó? ¿Qué hizo el Señor? Ahí, un arbolito levantó el Señor para que pudiera quitarle el calor, para cubrirle con sombra. Jonás, también otra historia. Donde quiera que vayamos, si somos hijos del Señor, el Señor siempre va a estar con nosotros, protegiéndonos. Siempre va a proveer de algo de una circunstancia para poder mostrarnos su amor y su bondad. Siempre va a proveer de una circunstancia para mostrarnos que Él sigue siendo nuestro Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso, hermanos, y a mí mismo, si estamos en la circunstancia donde decimos que esto no tiene solución a mi problema, no le crea, porque esos son pensamientos suyos. El Señor tiene la salida para lo que usted está pasando. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo, Jehová? Tiempo es una exclamación, como le decía, de preguntarle al Señor, o de alguna manera reclamarle al Señor, ¿por qué me viene una aflicción? ¿O por qué estoy pasando una aflicción? ¿O por qué, Señor, tú no me contestas? Hemos escuchado o hemos cantado muchas veces, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Pero el silencio de Dios aquí, aparentemente para David, ya no tenía más capacidad. Necesitaba que Dios le respondiera. Habacuc dijo también, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. ¿Por qué? Porque las circunstancias también, en el contexto que él estaba, eran insostenibles sin la intervención divina del Señor. Continúa diciendo David, ¿me olvidarás para siempre? Mira al contexto que llegó. ¿Hemos sentido que Dios nos ha abandonado? Digámoslo, ¿hemos sentido que el Señor nos ha abandonado? ¿Hemos sentido que el Señor esconde su rostro sobre nosotros? ¿Sabe lo que es
esconder que el Señor esconda su rostro sobre nosotros, esa expresión es sentir que no estamos en comunión con Él, que le oramos al Señor, pero no hay, como decimos, no hay onda, no hay feeling. Es como que lo alejamos a un muro, una pared, sin encontrar respuesta. Es como encontrarnos en medio de... ¿Ha visto esos tremendos estanques? Y imagínese en medio de usted y hablar para todos lados y solo escuchar ecos. Es como sentir que el Señor simplemente nos abandonó y nos dejó. Esas fueron las expresiones. Sentir que perdimos de su gracia, que hemos perdido su favor y que hemos perdido la comunión con Él. Es la ausencia de paz, es la ausencia del bienestar o la sensación de abandono. Ahora pueden haber dos circunstancias, dos motivos. Una, que Dios, como estamos hablando, Dios ha permitido que esto pase para probar nuestro carácter, para ver nuestra templanza, para ponernos. Recuerde que Dios le dijo a Israel que te traje en el desierto para probarte y para ver tu fe y tu dependencia de mí. Pero también puede ser producto de nuestra condición, de nuestras decisiones y de nuestras actitudes con respecto a Dios. Y ahí lo quiero llevar a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todas las bendiciones del Señor, de su padre. Tenía todo. Sin embargo, él optó por tomar esas bendiciones, esas riquezas que tenía en la casa de su padre y salir a disfrutarlas fuera del contexto de la casa de él. Y cuando ya hubo malgastado todo, la palabra dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Pero ahí no fue porque el padre le dijo: ándate, sino porque él tomó la actitud de abandonar la casa de su padre e ir a disfrutar de sus bienes, de sus posesiones, en los deleites para su propio bien y olvidarse de dónde estaba viviendo. Quizás muchas veces nosotros, por circunstancias, no, a lo mejor no ejemplificando ninguna, pero hemos querido apartarnos del Señor. Hemos querido esto que Dios nos ha regalado, el gozo, la salvación, la paz, la tranquilidad, llevarla al contexto de nuestro bienestar y disfrutarla en el contexto de nuestro deleite. Pero no es en el contexto de nuestro deleite, de nuestro propio bienestar, donde disfrutamos de las bendiciones del Señor, es cuando estamos en la casa de nuestro Padre. Y la casa de nuestro Padre no es aquí la iglesia, es mi corazón, querido hermano. En mi vida, en mi forma de vida, mi forma de conducirme. Ahí estoy en la casa de mi Padre. Cuando yo pregunto todos los días de la mañana o en la tarde o cuando suceda: Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? ¿Me estaré guiando por tu camino? Padre, me conduciré, estoy conduciendo todas las bendiciones que tú me has dado conforme a tu propósito, o estoy llevando para mi propio bienestar, para mi propio deleite. Que el Señor nos ayude. Amén. En cualquiera de estas dos circunstancias, más de alguna vez a lo mejor nosotros nos hemos encontrado como David diciendo: ya no aguanto más, ya no quiero más. El Salmo 44, versículo 24 dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Otra expresión de David en otro contexto que nos habla que sentir que Dios se ha apartado de nosotros, que Dios se ha alejado de nosotros, produce una profunda aflicción al alma, una tristeza al alma que no tiene con remedio de cómo poder curarse. Y en la sociedad, en los tiempos que vivimos, hermano, en el contexto que vivimos, la salud mental es un problema que está latigando esta circunstancia, hermano. Amén. El versículo que leíamos, el versículo 3. Si lo puede colocar, hermano. 3:3. Dice, la parte B dice: alumbra mis ojos para que no duerma. Perdón, me equivoqué. El versículo 2 era. Versículo 2. No, sí, el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Qué está diciendo ahí David? Está diciendo: ¿hasta cuándo yo voy a seguir alimentando mi alma, mi pensamiento, justificando por qué estoy así? Miren, hermano, decíamos al principio, una de las situaciones que atenta a nuestra sociedad hoy día es el problema de salud mental.
Y la salud mental, la depresión, la angustia, la ansiedad, son todas esas cosas. Y cuando alguien está en esta circunstancia, no es que venga de parte de Dios, yo me siento mal, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo salir de esto. ¿Quién está alimentando su alma con esas palabras? ¿Cierto? Pero ¿quién la está diciendo? ¿Quién la está hablando? Yo mismo. Amén. Yo mismo estoy diciendo no soy capaz. Yo no puedo salir de este problema. Dios se apartó de mí. Dios es malo conmigo. Y seguramente David estaba en esto diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? O sea, él estaba alimentando su condición en la que estaba. En vez de levantarse el ánimo, se estaba hundiendo más. Si en la primera parte vemos que David le estaba como reclamando a Dios, en la segunda parte estamos viendo que se estaba destruyendo él mismo con sus propias palabras. ¿Acaso no salen esas palabras de nosotros? ¿Usted cree que es muy lindo decirse a sí mismo: yo no sirvo para nada? ¿O yo no soy capaz? ¿O yo soy tonto? ¿O por culpa mía me pasa esto? Hermano, nos estamos autodestruyendo. Nos estamos autoimponiendo una realidad que no es la realidad que Dios ve de nosotros. Él tiene otra realidad para usted. Él tiene otra realidad para usted. Él tiene una realidad totalmente distinta. ¿Y sabe qué? Es una realidad de esperanza. Una esperanza de gozo eterno. Una esperanza de redención eterna. Y sobre todo una esperanza que un día estaremos con Él. Cuando pensamos en esto, hermanos, cuando vemos estas expresiones, no son expresiones que vengan de parte de Dios, sino expresiones de nosotros. Dios nunca había ocultado su rostro de él. Jamás. Si usted lee completamente Primera de Samuel del capítulo 16 en adelante hasta el 29, vemos en diferentes pasajes que Dios le dice: yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. No te van a tomar preso. No te darán la muerte. Pero David, por las circunstancias, entendamos el contexto complicado, que se empezó a cerrar en sí mismo, en que las circunstancias que le estaban pasando, Dios lo había dejado de lado y empezó a ver su realidad y no la realidad de Dios. En vez de buscar consejo, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi mente, en mi alma? David, en vez de buscar los consejos desde el punto de vista de Dios, empezó a autoaconsejarse. No, si ahí, mejor me aíslo. No, si nadie me quiere, nadie me va a escuchar. Nadie me entiende. Nadie está conmigo. Mi papá no me va a entender. Mi mamá no me va a entender. Mi hermana no me van a entender. En la iglesia no me entiende. No hay espacio para mí en la iglesia. Mentiras del diablo. Y que el Señor reprenda esos pensamientos en esta mañana. Si alguno de nosotros lo está viviendo, hermano. Porque la realidad es totalmente distinta. En estos primeros 3 versículos del capítulo 13 vemos que David está deprimido primeramente porque siente que su relación con Dios se ha cortado. Segundo, siente que está deprimido porque consigo mismo siente que no es capaz de salir del problema. Y tercero, siente que el resto son todos sus enemigos y que sus enemigos le van a ganar la victoria. Por eso el versículo 3 dice, el versículo 2 en la parte final dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, querido hermano, querida hermana, visita que hoy día está con nosotros. ¿Usted siente que todo lo de afuera, todo está en contra de usted? ¿O que todo se burla de lo que ustedes hacen? ¿O que todo lo que usted haga es indiferente para el resto? Mentiras del diablo. Reprenda esos pensamientos en esta hora. Porque el Señor es el que debe colocar palabras en su mente. Recuerde que Romanos dice que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar y que habite la palabra del Señor, que renueve nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad agradable y perfecta. Cuando nosotros estamos
posibilidad a que los pensamientos mismos de nosotros empiecen a tomar el control de nuestras vidas, entonces dejamos que la gracia de Dios controle nuestra vida y nos revele el camino. ¿Sabe que Jesús también pasó por la misma circunstancia? Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía lo que le venía. Él sabía lo que iba a ganar. Y seguramente, como cada uno de nosotros, cuando vemos que la circunstancia es tan difícil, nos afligimos. Pero ¿sabe que a pesar de esa circunstancia, así como Jesús, David también cambió su actitud? Versículo 3, ahora sí. Salmo 13:3. ¿Qué dice? Vamos por parte. Mira, Señor, respóndeme. Oh, Dios mío. ¿Sabe? A pesar que él a través de los versículos anteriores empezó a pensar que Jehová lo había abandonado, él fue persistente en acudir a Dios. Y le dijo: respóndeme. Mira a tu hijo. Estoy afligido, estoy en tristeza, estoy en angustia. Mira, oh Dios. Derramó su alma, su vida. Pregunto para nosotros mismos, cuando nos vemos esa circunstancia, ¿qué actitud tomamos con respecto a la ley? ¿Seguimos clamando al Señor? ¿O nuestro corazón se coloca duro y decimos: Señor, Dios no me escucha? ¿Sabe qué tomó? A pesar de que sentía que Dios no le estaba respondiendo, él siguió insistiendo. Él siguió clamando. Y después de eso, dice que a pesar que Dios no le respondía y que Dios no lo estaba escuchando, él siguió clamando e intensificó su clamor al Señor. Y lo primero que hizo cuando siguió clamando al Señor, dice: alumbra. ¿Por qué los ojos? Porque para el pueblo de Israel, para el judío, la vitalidad o la forma de mirar de los ojos muestra la vitalidad de la persona. amén. Muestra cómo está. Muestra la forma, muestra el interior de la persona. Los ojos, dice el hermano Ricardo, son los espejos del alma. Hermano, hay muchas veces, hay hermanos, hermanas, yo no tengo ese don, ese libro, y lo miran a los ojos uno y le dicen: me alegro de verte feliz. Tus ojos irradian felicidad. Pero hay otros que le dicen: ¿por qué estás triste? Porque los ojos muestran revelan la situación de nuestra alma. ¿Y saben lo que dijo David? Mira, Señor, alumbra mis ojos. Amén. Da vitalidad a mi alma. Saca la tristeza que llevo. Saca la angustia que se demuestra en mis ojos. Saca la neblina. Saca lo que este muro que veo delante de mis ojos. Sácalo. Sácalo, Señor. Respóndeme, Señor. Porque, insisto, David estaba puesto en el contexto, o estaba cegado en las situaciones y no estaba viendo el contexto global de Dios. Los ojos serían como la ventana a la vitalidad y el espíritu de una persona. David no estaba viendo en la realidad para nada. David estaba viendo su propia realidad y no estaba viendo la realidad del Señor. Efesios 1:17 nos dice que él, orando Pablo por la iglesia de Éfeso, dice que le dé espíritu de sabiduría y de conocimiento. ¿Para qué? Para alumbrar los ojos del entendimiento. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo, que Dios mismo empiece a iluminar nuestra mente, que Dios mismo empiece a alumbrarnos el caminar, que Dios mismo nos empiece a alumbrar en medio de la densa neblina que estamos viviendo, o en medio de las mesas tinieblas que estamos viviendo, Dios se revela a nuestra mente, a nuestras vidas,
y nos abre el entendimiento para comprender su voluntad, agradable y perfecta. Consulta. ¿Dónde estamos poniendo atención a los consejos? ¿A quién le estamos escuchando? ¿A nuestro yo? ¿O estamos permitiendo que el Espíritu Santo venga a tomar el control de nuestra vida? Amén, gloria a Dios. Y termina el versículo 14 diciendo, el versículo 5 del 13. Mas yo en tu misericordia, este hombre que al principio estaba reclamando contra Dios, ahora se puso a depender de Dios. Este hombre que al principio estaba preguntándose dónde estaba el Señor, ahora está poniendo su esperanza en la misericordia del Señor. Y estaba declarando, mi corazón se alegrará en tu salvación. Este hombre que veía que sus enemigos lo iban a derrotar, ahora estaba viendo que el Señor lo iba a sacar. Este hombre que al principio estaba viendo que el enemigo ya era el que había de ganar la victoria, estaba viendo que el Señor le iba a dar la salvación. La pregunta para nosotros en esta tarde: ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada en medio de la tristeza, de las angustias, en medio de la depresión, en medio de la salud, la crisis del alma? ¿Nos estamos cegando de nuestro propio entendimiento? ¿Estamos aconsejándonos a nosotros mismos o estamos dejando que la palabra more abundantemente? Amén. Solo con la palabra de Dios, hermanos, podemos conocer la realidad para nuestra vida. Termino diciendo Isaías 49, 14, 16. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y la pregunta viene, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide eso, el Señor dice, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque padre y madre me dejaren, con todo me recogerán. Como dice el pastor Nemesio, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y si tú sientes en esta mañana que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado, ahí tienes una respuesta. Si te sientes abandonado por el Señor, Él dice, yo nunca me olvidaré de ti. Él está a la puerta, llamando, buscando a quien que quiere volverse a su camino, a su vida. Y así como el hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros, hazme trabajar como uno de ellos. La historia nos dice al final que el padre le puso traje nuevo, que le cambió, hizo la mejor comida, le puso nuevo calzado, lo vistió de nuevo. Y el Señor hace lo mismo con cada uno de sus hijos. Quiero invitar en esta mañana que se coloquen en pie.